Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Semana 21.2. Gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que es fundamental para la protección de todas y todos los capitalinos, en general de los mexicanos. Y es que, sin duda alguna, una fecha que se ha quedado marcada en nuestras vidas es el 19 de septiembre de 1985. Después de la tragedia que generó el terremoto de 8.1 grados en la Ciudad de México, también vino el ejemplo de fuerza y de organización ciudadana para recoger todos aquellos escombros, rescatar a las víctimas y sumarse a la solidaridad que sacaría adelante a quienes habitaban en ese entonces el ya conocido Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Los planes de protección civil han cobrado mayor fuerza desde entonces y fue en 1986 cuando se dio a conocer este decreto por el que todas las instituciones y prácticamente en cualquier lugar debemos contar con un plan de protección civil. En la Ciudad de México y a través del Congreso capitalino es que se ha trabajado para que las instituciones puedan brindar estas herramientas jurídicas que buscan proteger la integridad de las personas y por supuesto también de su patrimonio. Es el tema que estaremos abordando en esta ocasión en nuestro programa. Quédese con nosotros porque aquí comienza Semana 21.2. Decíamos que fue en el año de 1986 cuando se aprobó el decreto por el que se establecieron las bases del Sistema Nacional de Protección Civil, cuya tarea fundamental es prevenir y reducir las consecuencias que pueden tener por algunos desastres, ya sean naturales o generados por los humanos, como son los incendios o alguna otra cuestión que tenga que ver con fugas tóxicas. De esta manera, toda la ciudadanía tendría la posibilidad de establecer las medidas de prevención adecuadas a su entorno, tanto en los trabajos, en las escuelas, como en los espacios laborales. Pero ¿qué tanto sabemos del tema de protección civil? ¿Estamos preparados para actuar ante una catástrofe natural? Lo hemos vivido en repetidas ocasiones, como son los sismos. Por eso mi compañero Antonio Vázquez sale a las calles de la Ciudad de México para conocer su opinión al respecto. ¿Ustedes están preparados y saben de protección civil? Vamos a escuchar. Los sismos en la Ciudad de México son un factor de cuidado, de terror para muchos de los que vivimos aquí, y la seguridad en caso de emergencias es un tema de vital importancia, especialmente en la capital del país, donde la actividad sísmica, vaya que es frecuente. Esta semana el Congreso local aprobó que los inmuebles o negocios solo deben presentar su programa interno de protección civil si concentran o tienen un aforo para más de 100 personas en el lugar. Es decir, el plan de acción en el que se establecen las medidas de prevención y de respuesta en caso de que exista o haya un sismo. Un cambio importante en las regularizaciones de seguridad, ya que anteriormente la medida aplicaba a partir de los 50 asistentes. Esta decisión ha generado preocupación en algunos sectores de la sociedad que argumentan que esta medida podría poner en riesgo la integridad de los ciudadanos en caso de un temblor. Y por otro lado, algunos expertos en protección civil sugieren que esta medida podría ser adecuada, ya que la nueva regularización se basa en la capacidad de cada establecimiento para atender emergencias. Pero, ¿cuál es la percepción de la gente? ¿Qué piensa al respecto? Por eso salimos a las calles a preguntarles qué es lo que pensaban acerca de esto, y esto fue lo que nos cuentan. Yo creo que no, debería ser un poquito más de población porque no solamente somos pocos en ciertos lugares, entonces yo creo que son erróneos. Aquí en el centro, en Bellas Artes, está abundante de gente, entonces como 100, 200 quizás, y en zonas más rurales, pues chance 50, 100. Me parece que debe ser obligación para todos, ¿no? Porque cualquier caso o establecimiento o como se le llame, llega a caerse y no hay remedio. No es justo. Yo creo que tendría que haber un plan de evacuación para todo, pero considerar aunque fueran 2, 3 personas o miles de personas, porque sigue corriendo riesgo la gente y la vida.
Mira, yo siento que el plan de evacuación es necesario para cualquier persona, ¿no? Y sí, como dices, hay lugares que solamente son 100, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta nuestras propias medidas de seguridad, ¿no? También como nosotros como personas deberíamos de ponernos a pensar nuestras propias medidas de evacuación. Sería muy bueno implementar los protocolos de evacuación en todos los establecimientos, ya que no todos los establecimientos o todos los edificios cuentan con una buena infraestructura. No todos están hechos de los mismos materiales. Entonces sí hemos visto en ocasiones que, por ejemplo, tenemos estos dos aquí enfrente y a lo mejor uno de estos, no sé, desafortunadamente, digamos, se cayó y el otro no. ¿Por qué uno sí y el otro no? Y obviamente pues puede haber personas en riesgo, personas lesionadas o personas que queden atrapadas. Y obviamente, una es la falta de cultura y dos, porque no conocen los protocolos de evacuación. Sí, yo pienso que esto es para todos, no nada más para las grandes compañías o empresas que tienen gente de más de 100, ¿no? O sea, yo creo que es para toda la población en general. Yo creo que no al 100%, porque cuando empiezan a hacer los protocolos te dan como si fuéramos 3 minutos, cuando realmente en un sismo no te pueden dar 3 minutos de anticipación. Entonces creo que por parte de los protocolos falta un poquito más. Yo creo que sí, ya tenemos todas las indicaciones para poder hacerlo y bueno, ya depende de nosotros si lo hacemos o no. Ya es cosa personal, ¿no? Bueno, yo lo viví aquí en uno de los museos y fue un poco torpe porque por la parte de adentro suele ser muy pequeño para que las personas trabajemos, entonces fue muy lenta la forma en la que salimos. Lo tomamos muy en juego todavía nosotros los adolescentes y pues eso no es bueno porque nosotros no medimos nuestros riesgos, entonces pues no. Afortunadamente en los hospitales en algunos no se llega a sentir tanto, hay buenos protocolos de protección civil, pero por ejemplo en tu casa vivo en un edificio bastante grande y sí se sienten bastante considerables, a pesar de que sean muy chiquitos. Y obviamente pues falta mucha cultura de que la gente pueda mantener como que la calma ante estos sismos, obviamente pues por toda la historia que traemos. Yo creo que más que medidas es como explicar bien cómo va a manejarse dentro de cada edificio, porque luego pues la gente está trabajando y no sabe y nada más empieza a caminar para donde puede. Pues sí, ¿no? Juntar los papeles importantes o las cosas de valor importantes y a correr, ¿no? Pues es que como tal depende, si estamos afuera pues sí procuramos acercarnos más, lo más que podamos, porque pues a veces no se puede, el metro deja de funcionar o así, pues caminas. Y cuando estamos en nuestra casa sí es cada quien tiene como que un trabajo específico de tú abres el zaguán, yo agarro a los perros, yo veo las cosas, las identificaciones, cosas así. Primero que nada esperar a que se restablezca la comunicación para saber que todos estén bien y pues acordar en dónde nos vamos a ver. Pues ahí lo tienen. Estas son algunas de las opiniones, un tema interesante y que preocupa más de lo que pensábamos. Y cómo no, cada que suena la alerta sísmica en la ciudad genera pánico y temor. Y a pesar de los simulacros, la mayoría de las veces las personas no cuentan con información suficiente de cómo actuar, de dónde ubicarse y mucha gente actúa por instinto. Por ello la importancia de tener programas internos de protección civil que ayuden a guiar a las personas a encontrar un lugar a salvo. Por ahora regreso con ustedes a semana 21.2, pero regreso más adelante con más opiniones de la gente. Las fuentes que pueden provocar algún riesgo a la integridad de las personas tienen distintas clasificaciones. Ubicamos a las naturales en las que se encuentran pues, aquellos fenómenos que ocurren por medio de la naturaleza, como pueden ser las erupciones volcánicas, los hidrometeorológicos en los que encontramos las lluvias intensas, los ciclones tropicales y por ahí también van las inundaciones. Y aquellas generadas por el factor humano, como decíamos hace unos momentos, pueden ser los incendios o algún tipo de fuga tóxica que sin duda alguna puede generar repercusiones tanto en la integridad como en la salud de las personas. Desde hace mucho tiempo las instituciones deben de contar con este plan de protección civil interno y el gobierno de la Ciudad de México había sido muy cuidadoso para que cada una de ellas lo tuviera actualizado. Sin embargo, 2020, la presencia de la pandemia por COVID-19, como ustedes saben, vino a modificar prácticamente todas las actividades y por eso recientemente el Congreso de la Ciudad de México tuvo que hacer la revisión a una iniciativa enviada por la jefa de gobierno capitalino en torno al tema de protección civil.
Es la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Recinto Legislativo de Donceles la que se encargó de llevar a cabo este trabajo, presidida por el diputado Héctor Barrera Marmolejo, quien durante la sesión reciente pues señalaba que hubo por ahí algunas inconsistencias en el proceso parlamentario para la presentación de los dictámenes. Vamos a escuchar. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy sometemos a consideración el presente dictamen de la iniciativa presentada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. No obstante, cabe señalar que la votación que está a punto de ocurrir será histórica y marcará un trágico precedente, totalmente negativo para este recinto, ya que de manera ilegal, violentando la ley sistemáticamente por parte del oficialismo, llegó el dictamen a la mesa directiva, cuando no fue enviado por la presidencia de la comisión que encabezan los trabajos de dictaminación. Todas y todos se preguntarán qué sucedió, cómo fue. Pues al parecer un hecho inédito, fueron tomados los documentos del dictamen de la plataforma electrónica con las firmas por la codictaminadora, violentando así el precepto jurídico del reglamento, el artículo 211, en sus fracciones 20 y fracción 21, que hablan de quién debe de enviar, que es la dictaminadora, el dictamen a la mesa directiva para su trámite, los cuales fueron descargados y enviados a la mesa directiva para su votación, usurpando la función de la presidencia, la Comisión de Protección Civil de la presente soberanía. Ahora bien, lo que empeora dicha situación ya no es solamente la usurpación de funciones o atribuciones, sino que la propia coordinación de servicios parlamentarios no corrobora la procedencia del dictamen, que esto es grave y genera un precedente para que en lo consecutivo las propias codictaminadoras, sin la firma o aprobación del dictaminador, pueda enviar desde su correo, bajar de la plataforma los dictámenes para discusión al Pleno y que se discutan en el Pleno, ya que no puede ser posible que acepten cualquier dictamen o iniciativa proveniente de cualquier correo o de cualquier persona, sea inscrito en la Gaceta Parlamentaria sin legitimar la autenticidad o la procedencia de los documentos. Esto constituye una completa falta de legalidad y no debería llevarse a cabo la votación del presente dictamen en el Pleno, dado que estaríamos permitiendo y dejando en claro que se puede usurpar documentos y las propias firmas electrónicas de las y los legisladores desde las plataformas digitales para un mal uso o un uso faccioso por parte de servicios parlamentarios. Cabe señalar que esto ensucia el trabajo realizado por las Comisiones Unidas, el cual fue realizado de una forma exhaustiva y donde todas y todos los que analizamos la iniciativa presentada coincidimos en la necesidad de generar medidas que abonen a la simplificación administrativa y la digitalización de procesos referente a la tramitación de programas internos de protección civil. El señalamiento hecho por el diputado Héctor Barrera fue en su calidad de presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien fue además la encargada de recibir la iniciativa de la jefa de gobierno. Más adelante les mostraremos, por supuesto, la exposición de motivos de la misma, la votación y aprobación de este dictamen. Ahora es momento de que vayamos a la primera parte de este resumen que nos ofrece mi compañero Germán Martínez y lo que se aprobó estos días en el Congreso de la Ciudad. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Semana 21.2? Yo soy Germán Martínez y les presento como cada semana la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez presentó una iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para incorporar la obligación a los partidos políticos locales de que en sus plataformas electorales incluyan acciones y políticas para la preservación del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y la mitigación y adaptación al cambio climático. Sesma Suárez destacó que en la Ciudad de México no existe en la ley la obligación de que los actores políticos establezcan acciones concretas en sus plataformas electorales sobre la protección del medio ambiente, aun cuando los impactos de las actividades humanas sobre estas cuestiones son cada vez mayores. Las plataformas electorales son aquellas que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos nacionales o locales, así como las candidatas y candidatos sin partido, en la que dan a conocer sus planes, programas de gobierno, políticas y presupuestos, así como acciones concretas para la preservación del medio ambiente, cuidado de los recursos naturales y mitigación y adaptación del cambio climático. El diputado Martín Padilla Sánchez propuso reformar el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con la que busca la incorporación del programa Alimentos Escolares en la Constitución capitalina, con el objeto de garantizar el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los niños y niñas inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México. Este reconocimiento garantizará que el programa se aplique de manera universal en la capital. Al presentar su propuesta, el legislador señaló que la mala alimentación representa uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos y las sociedades en la actualidad, puesto que el sobrepeso y la desnutrición afectan a la niñez en todo el mundo. La propuesta busca elevar a rango constitucional el programa de alimentos escolares para garantizar la correcta alimentación de las y los menores, a la par que coadyuve a garantizar el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de las niñas y niños inscritos en las escuelas públicas de la capital. El Pleno del Congreso Capitalino aprobó el calendario de comparecencias de las y los 16 alcaldes de la Ciudad de México, lo anterior con el objetivo de que informen sobre la situación que guarda la administración y acciones de gobierno de las demarcaciones políticas. El acuerdo establece que será el 8 de mayo a las 10:30 horas cuando darán inicio las comparecencias con la titular de la alcaldía, Álvaro Obregón. Las comparecencias terminarán el 22 de mayo con la alcaldía Xochimilco. Entre los temas que se abordarán se encuentran el desarrollo económico, inclusión y bienestar social, obras de infraestructura urbana y rural, verificaciones administrativas, acciones en materia de protección civil, derechos humanos, equidad y perspectiva de género, áreas de atención ciudadana, entre otros. Hasta aquí la primera parte de la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad de México. Nosotros regresamos en un momento. Estamos de regreso en Semana 21.2. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando acerca del tema de protección civil y es que prácticamente todos los días nos encontramos expuestos a distintos riesgos, tanto naturales como de otro índole. Por ejemplo, a explosiones volcánicas dada la cercanía del Popocatépetl o incluso en sismos que ya hemos vivido y que recientemente también se llevó a cabo un macro simulacro nacional. Todos estos efectos que encontramos en el exterior sin duda alguna nos llaman a la reflexión y a preguntarnos qué tan preparados estamos, cómo hemos ido avanzando en la cultura de la protección civil y de qué manera podemos proteger tanto nuestra integridad como el patrimonio. Es momento de que vayamos con mi compañera Marina Estrada, que a través del siguiente reportaje nos presenta un panorama actual de cómo se encuentra la cultura de la protección civil. Vamos a verlo. Cuando usted acude a algún centro comercial, algún auditorio, mercado, cine o evento masivo, ¿ubica las salidas de emergencia? ¿Sabría qué hacer en caso de sismo, incendio o inundación? Cuando va a algún edificio de oficinas, ¿ubica los sitios seguros o los extintores? ¿En casa todos los integrantes saben dónde se corta la energía? ¿Dónde está la llave de cierre del gas o del agua? ¿Conocen los riesgos de la zona donde está su vivienda o área de trabajo? ¿Sabe si el lugar donde labora tiene un programa interno de protección civil y cómo funciona? Esto es parte de la cultura de protección civil para salvaguardar nuestra vida y nuestro patrimonio, así como para garantizar la viabilidad de una de las urbes más pobladas del mundo. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que tenemos para esto? Una herramienta fundamental para fortalecer la prevención de riesgos, su atención y mitigación, es la realización de simulacros, particularmente de sismos, dado que la Ciudad de México está expuesta a estos fenómenos debido a su ubicación geográfica y al estar asentada sobre sedimentos lacustres. Este tipo de ejercicio se encuentra reglamentado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mediante la ley en la materia, que hasta antes del 2019 no incluía la gestión de riesgos.
El 19 de abril se realizó el primer simulacro del 2023, cuya hipótesis consistió en un sismo con magnitud 7.5, localizado a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz, y una percepción fuerte en la capital. En el simulacro participaron 23.944 inmuebles, o se inscribieron 23.944 inmuebles de forma voluntaria y se sumaron 4.500 unidades habitacionales. El simulacro se llevó a cabo de forma exitosa al cumplirse los objetivos de reforzar y mejorar las acciones preventivas de comunicación y de respuesta del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con el Gobierno federal. Se instalaron las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las 16 alcaldías, es decir, los consejos de protección civil de las 16 alcaldías, en el que, como lo establece el protocolo de la ciudad, estuvieron presentes los alcaldes y alcaldesas y una representación del Gobierno de la Ciudad de México. De igual forma, se instalaron las 74 coordinaciones territoriales con sus consejos de protección civil, quienes enviaron la información requerida por el Comité de Emergencias para la planeación de acciones y aplicación de los apoyos necesarios. Y también, como ustedes saben, tenemos 400 puntos probables de colapso en donde también se dirigieron los responsables. Se emitió la alerta en 13.817 postes, de los 13.898 con altavoces en la ciudad. Tener en este momento estos 13.898 altavoces, digo, es único prácticamente en toda América Latina. Es decir, no hay otra ciudad que tenga la cantidad de alertas sísmicas como las que tiene la Ciudad de México, que además permiten en un sismo real tener por lo menos 60 segundos desde el momento en que empieza a sonar la alerta sísmica para ponerte a resguardo. ¿De qué manera los simulacros han contribuido a reforzar la cultura de la gestión de riesgos y la protección civil entre capitalinos y visitantes? Así nos lo explican Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y José Rafael Pérez Vargas, presidente del Colegio de Profesionales de Riesgos y Protección Civil. Nos permite, por una parte, saber, evaluar, ¿ya?, de qué manera se está llevando a cabo el protocolo de emergencia sísmica que la Ciudad de México desde un principio, ya por instrucciones de la jefa de gobierno, desarrolló y que en este momento, te digo, estamos perfeccionando cada vez más. El hecho de que estemos en la prensa, que estemos hablando sobre qué pasa en un simulacro, cómo actuar en un simulacro, también invitándolos a todos a hacer su plan familiar, invitándolos a que también hagan su mochila de vida. Eso nos permite seguir impulsando la cultura de la prevención. Son un acto cívico que ayudan a mantener la memoria colectiva vigente, recordar que estamos expuestos y que en muchas ocasiones seguimos siendo vulnerables a los efectos de fenómenos perturbadores, en este caso como sismos. En el simulacro podemos evaluar nuestras capacidades de respuesta y darnos cuenta de que no tengamos limitaciones o faltas de recursos humanos o materiales. Y para evaluar la cultura en el tema tendremos que empezar por la percepción del riesgo y que las personas realmente estén conscientes de a qué están expuestos en el lugar donde viven y tomen previsión y precaución de las situaciones a las cuales se puedan enfrentar. El simulacro es solo una de las acciones del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y, de acuerdo con el experto, la ley exige, por ejemplo, a las unidades de negocios realizar por lo menos 3 simulacros cada año, y lo ideal es llevarlos a cabo en todos los ámbitos, incluido el hogar. Nosotros en nuestra propia casa debemos de hacer muchos más ejercicios. No todos tienen que ser de campo, es decir, no todos tienen que involucrar movilizarnos. También podemos hacer ejercicios de planeación con nuestra familia, llamados simulacros de gabinete, en donde nos podemos sentar en una mesa, dialogar con nuestros seres queridos y ponernos de acuerdo en qué haría cada quien en caso de presentarse alguna situación y cómo podremos hacer acciones para evitar sufrir daños y o pérdidas. Estos son ejercicios, te digo, que todos debemos saber cómo reaccionar, porque en la medida en que estamos mejor capacitados, tenemos menos miedo. Esta preparación incluye prever la presencia de personas con movilidad reducida, alguien incluso que no escuche la alerta,
o quien presente algún otro tipo de discapacidad, saber de qué manera apoyarles y quién o quiénes se encargarían de hacerlo en caso necesario. Pero tiene que haber alguien a cargo, ¿ya? Para que en ese momento pueda apoyarlo y pueda ayudarlo. Por eso que ha sido importante trabajar en las unidades habitacionales, en donde los propios vecinos, te digo, están asumiendo en algunas partes esa responsabilidad. Pero la ciudad no solo está expuesta a sismos, también a agentes biológicos como virus que dañen a la población, a los animales o a las plantas, a riesgos por exposición a químicos, a intensas lluvias, a heladas, a fuertes vientos, entre otros. Por eso, otra de las herramientas es el sistema de alerta temprana, a cargo también de la Secretaría, que previene sobre el nivel de temperaturas, vientos de más de 40 kilómetros por hora o lluvias fuertes. En donde estamos dando, te digo, prácticamente con 6 horas de anticipación en algunos casos y con 8 horas de anticipación en otros casos, información, alertas a nivel de las redes sociales de todos los eventos extremos que puede haber en la ciudad. Es decir, a las alcaldías les estamos avisando ya cuándo va a llover, dónde va a llover y cuántos milímetros podría llover en cada uno de los lugares. En base al nivel de alerta se van ejecutando ciertas acciones por parte de las distintas dependencias para irse acercando a la zona en donde va a llover más, para ir haciendo las labores de limpieza de coladeras, de barrer la vialidad, y bueno, ahí también se sugiere que la población tome algunas medidas. Contar con la información oportuna de nuestro entorno nos permite enfrentar de forma exitosa el peligro, al identificar el nivel de riesgo y diseñar acciones para prevenir daños o mitigarlos. Además del sistema de alerta temprana, se cuenta con el Atlas de la Ciudad de México, un documento que a partir del sismo del 2017 se hizo público. Tiene 2.059 capas de información, con alrededor de 100 que contienen datos reservados sobre el subsuelo de la ciudad, como los ductos de Pemex o de gas, para tomar decisiones informadas sobre dónde se puede o no construir. Es un documento básico para tomar decisiones tan sencillas como dónde quiero vivir, el valor propio de un inmueble, y también para cuando hacemos nuestros simulacros, cuando hacemos nuestra planeación de nuestros planes familiares de protección civil, saber realmente a qué estamos expuestos. Que todos aquellos que quieran comprar una vivienda o quieran rentar una vivienda, vean primero el atlas de riesgo. Vean qué riesgo tienen alrededor del lugar en donde ustedes quieren comprar. En los capitalinos pueden saber, por ejemplo, si hay fracturas en el subsuelo de la zona donde viven, si hay minas, socavones, si tienen antecedente de incendios, es posible saber qué zonas se inundarían en caso de falla de drenaje. El Atlas despliega un semáforo sobre los niveles de peligro y además ofrece guías para saber qué hacer en caso de algún riesgo. Y lo que hace es que te saca una semaforización del lado derecho, en donde te indica si estás en un nivel alto de peligro sísmico, de inundación, de altas, bajas temperaturas, de granizo, de los diferentes tipos de fenómenos. Adicionalmente te dice qué sistemas expuestos hay en ese polígono, es decir, cuántas viviendas, escuelas, personas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos tienen discapacidad. El Atlas está a cargo de la Secretaría y se busca que sea un repositorio histórico de toda la cartografía y estudios realizados por diversas universidades respecto al territorio de la ciudad. Entre las novedades, ya se prepara un Atlas participativo de riesgos para que la propia ciudadanía pueda subir información, entre otros módulos de datos. Tenemos otro de vuelos de dron. Nosotros tenemos drones aquí en la Secretaría y a partir de ellos generamos modelos tridimensionales de lo que sobrevolamos. Por ejemplo, yo en el vuelo de dron, si tenemos un vuelo del Peñón, por ejemplo, en donde tenemos viviendas en la parte alta y viviendas en la parte baja, y podemos medir el volumen, por ejemplo, de material que está a punto de caer, digamos, y afectar las viviendas de abajo, ¿no? Podemos medir áreas en donde pudiese afectar y definir zonas de menor riesgo. Además de los simulacros, la alerta temprana y el Atlas, la Secretaría ofrece capacitación in situ en espacios como las unidades habitacionales y ha ampliado el número de altavoces en estas. En este momento nosotros tenemos,
te digo, más de 200 o 300 unidades habitacionales en las cuales estamos desarrollando y estamos capacitando a los que viven allí en brigadas de evacuación, brigadas de simulacro, brigadas de primeros auxilios, brigadas logísticas, brigadas de comunicaciones, de manera de que los pobladores, los habitantes de ese tipo de unidades sientan, te digo, que verdaderamente están haciendo algo por el resto de sus vecinos y que tienen una labor importante en un momento que es crítico. Segundo, hemos puesto cerca de 147 alertas sísmicas en unidades habitacionales, en las más grandes. Todas estas herramientas están sustentadas en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que establece las obligaciones de las autoridades, las estrategias y los programas, así como las formas de colaboración de voluntarios y brigadistas, empresariado, medios de comunicación y centros de educación ante eventos perturbadores, una ley que privilegia lo preventivo. La jefa de gobierno desde un principio también nos instruyó de que nosotros privilegiáramos la prevención por sobre la emergencia. Después del 2017 podríamos decir que tenemos una nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que fue en el año 2019, que es una ley vanguardista, que tiene una visión de ser mucho más prospectivos, mucho más preventivos que solamente reactivos. Creo que sería el avance más significativo. El pasado 19 de abril, el Congreso de la Ciudad de México modificó nuevamente la ley en la materia. A partir de ahora se cuenta con un cuestionario para determinar el grado de riesgo de un establecimiento y así precisar la obligatoriedad o no de elaborar un programa interno de protección civil, programa que a partir de ahora se presentará mediante una plataforma digital ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Esto con el fin de reducir trámites, evitar corrupción y promover la reactivación económica, principalmente en beneficio de locales que operan con poca capacidad de aforos. Además, se incrementó de 50 a 100 personas el aforo de los establecimientos que deben contar con un programa de este tipo. El registro y revisión aleatoria de los programas internos, así como la verificación e inspección de los inmuebles, estará a cargo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Beneficia ya a todas aquellas pequeños comercios y empresas, te digo, que se les estaba exigiendo muchísimo en estos momentos. El aforo es una medida muy importante para el riesgo de los establecimientos, pero no es la única. El giro, la actividad es mucho más preponderante a veces que solamente el aforo. Algo que yo señalaría muy importante es que le da forma y sustento legal al cuestionario de diagnóstico para que los particulares sepan si están obligados o no contar con el programa interno de protección civil. Señalaría como otro de los cambios relevantes, aparte del aforo y de evitar cierta duplicidad, y algo que va a ser muy interesante, es que aumentan las vigencias en muchos establecimientos mercantiles, en muchos giros, pero, y sí quiero señalar y ser muy enfático, el que una vigencia se aumente en tiempo no quiere decir que durante ese tiempo no se hace ninguna actividad de protección civil. Hay muchas actividades de protección civil que deben ser continuas y permanentes, y que los obligados deben de realizar todo el tiempo su capacitación, sus simulacros y mantener el equipamiento necesario para que las personas que visitan sus establecimientos estén seguras. Ante los peligros que toda urbe enfrenta y los particulares riesgos de la Ciudad de México, es fundamental que tengamos como hábito conocer nuestro entorno, identificar los riesgos, reducirlos y tener siempre un plan para atender emergencias provocadas por fenómenos naturales o sociales. Ahí lo tiene, la cultura de la protección civil es una responsabilidad compartida y sin duda alguna todavía tenemos mucho por aprender y seguir reforzando aquellos conocimientos que nos permitirán salvaguardar nuestra integridad y también nuestros bienes. Ahora vayamos a la segunda parte de este resumen que nos ofrece mi compañero Germán Martínez y lo que se aprobó en días recientes en el Congreso capitalino. Y regresamos con más información de lo ocurrido estos días en el Congreso de la Ciudad de México.
El diputado Giancarlo Lozano promovió un exhorto para que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México envíe un informe al Congreso capitalino respecto a las políticas públicas y estrategias que ha llevado a cabo con el objetivo de atender los trastornos del sueño y el fomento de los hábitos de la higiene del sueño. El legislador señaló que dormir bien es una parte fundamental del cuidado de la salud física y mental, ya que los problemas para dormir pueden ser síntomas relacionados con las enfermedades físicas y mentales más prevalentes y mortales en México, tales como la depresión, la ansiedad, el estrés, la diabetes, obesidad y enfermedades del corazón, las cuales incrementaron a causa de la pandemia por COVID-19. El punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno del Congreso capitalino. El diputado Federico Chávez Semerena presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México una serie de reformas a la Ley de Movilidad Capitalina con el fin de mejorar la movilidad y disminuir las muertes viales. Entre las principales modificaciones que propone el legislador se encuentra que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, mismo que deberá realizarse antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso para conducir. El legislador explicó que las reformas también buscan armonizar y actualizar la ley de movilidad y promover el diseño de una mejor infraestructura vial. La diputada Polinia Romana Sierra Bárcena propuso reformar la Constitución Política de la Ciudad de México con el propósito de establecer que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la capital deberá de generar campañas informativas de salud reproductiva y planificación familiar para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos. La propuesta también busca establecer que, en coordinación con las autoridades federales, el instituto deberá realizar un diagnóstico a efecto de promover campañas informativas de salud reproductiva y planificación familiar que garanticen mejorar la calidad de vida en la ciudad, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para las presentes y futuras generaciones. Y hasta aquí la información más relevante ocurrida en estos días en el Congreso de la Ciudad de México. Yo soy Germán Martínez, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana. Gracias por seguir con nosotros, estamos de regreso en semana 21.2. Ya que estamos hablando del tema de protección civil y después de haber experimentado en días recientes tanto un sismo en la Ciudad de México como el macro simulacro nacional, es momento de salir a las calles de nueva cuenta y a través de mi compañero Antonio Vázquez conocer la opinión de ustedes, las y los capitalinos. ¿Cómo abordan en casa el tema de la cultura de protección civil? ¿Están preparados para cualquier catástrofe que se pueda presentar? Vamos a escucharlos. La Ciudad de México es una urbe altamente sísmica que se encuentra en constante riesgo ante la posibilidad de un terremoto. Y no es algo nuevo, es algo que incluso ha ocasionado que muchas personas se vayan de la ciudad por la preocupación cuando sucede un temblor. La seguridad ante un sismo de alto impacto preocupa a sus habitantes. Por esta razón, sea el lugar que sea, estemos donde estemos, el contar con un programa de protección civil es fundamental para garantizar la seguridad de las personas en caso de una emergencia como esta. Y como lo hemos venido contando en este programa, recientemente se ha establecido que solo deben presentar un programa interno de protección civil los inmuebles o los negocios donde se concentren más de 100 personas, cuando antes era a partir de 50 personas. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos sobre esta medida? ¿Les llega a afectar, los llega a poner en riesgo? ¿Qué otra medida se les ocurre exigir? Esto nos cuenta la gente en las calles de la ciudad. Y es interesante ver que las alarmas aún todavía tardan en llegar a sonar y que pues a veces los mexicanos todavía tratamos como de reaccionar a la alarma, o nos panicamos por la alarma o reaccionamos por resguardarnos. Bueno, pues yo me di cuenta que en este último simulacro hubo más organización. La gente al escuchar la alarma salía, se paraba en los puntos de reunión, bajaba las escaleras adecuadamente, sin hacer gran escándalo. Pues sí hicimos el simulacro de salir a la área que se especifica, ¿no? para poder estar a salvo de cualquier cosa que pueda caer. Desde mi punto de vista, porque soy enfermera, sí es bastante complicado, porque estando en el ámbito hospitalario, las infraestructuras no son tan buenas, no nos permiten a veces hacer evacuaciones y obviamente pues tenemos la prioridad hacia el paciente. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que salvaguardarnos nosotros primero y ya después, como diríamos, ¿no?, pensar en nuestra familia, porque pues estamos brindando un servicio.
Afortunadamente en los hospitales en algunos no se llega a sentir tanto, hay buenos protocolos de protección civil. Entonces ha sido muy interesante pues ver cómo tanto uno reacciona como pues el ver cómo los demás reaccionan y cuidarte, y sí, para mí ha sido una experiencia muy muy interesante. Yo creo que sí, ya tenemos todas las indicaciones para poder hacerlo y bueno, ya depende de nosotros si lo hacemos o no. Ya es cosa personal, ¿no? Mira, yo la verdad siento que la reacción de la gente, yo siento que es de acuerdo a cada persona. Por ejemplo, hay personas que no toman suficientemente en conciencia los actos de cada quien, ¿no? Hay muchos que se preocupan por su vida y se ponen a salvo, ¿no? Y hay otros cuantos que sinceramente no les importa, ¿no? Pero hay que ponernos a pensar que ya han pasado varios sismos, terremotos que han sido un total caos, un total desastre. Pues yo creo que sí, en los simulacros, porque sabes que va a pasar, pero como a todos, cuando pasa, si es que pasa de verdad, pues se gana el miedo y el instinto de ser el primero en salir y supervivencia, pero pues yo creo que en los simulacros sí te enseñan bien lo que deberías hacer en los casos. Yo creo que ya ha habido un poquito más de información por parte de todos, porque últimamente, a lo mejor con el último sismo que hubo hace unos días, muchos nos quejábamos, ¿no? ¿Por qué no sonó la alarma? Porque muchos sí salimos de nuestras casas, muchos seguimos los protocolos y nos quejamos sobre por qué no se activó la alarma. Entonces yo creo que sí ha ido aumentando eso por parte de la sociedad mexicana. Creo que sí nos falta todavía un poco de cultura en ese aspecto, porque sí hay gente que no lo toma muy en serio, lo toma muy a la ligera, y bueno, esto es pues un ensayo, ¿no? Por si llegara a suceder. Pues yo digo que sí, pero más que nada para el control mental, para no paniquearte cuando pasa o que no te dé un ataque de pánico. Pues no, yo creo que ya tenemos todos los elementos para poder hacer nuestra evacuación a tiempo, y aunque sí dejan luego de sonar algunas alarmas, pero de ahí en fuera yo creo que tenemos todo lo suficiente. Primeros auxilios más que nada, sobre todo, eso es súper importantísimo. Considero que una gran mayoría de la población no sabe cómo actuar en una situación a lo mejor de calle, en un sismo o en alguna otra cosa, llámese incendio, derrumbe, inundación. Hablando de aquí, de lo que es el Valle de México, la ciudad como tal, la mayoría de la gente no sabe cómo asistir o cómo decir, bueno, ¿yo qué actúo? ¿Qué hago? ¿A quién le digo? ¿Cómo pido auxilio? Capacitar, yo creo que a todo el personal, ¿no? Por ejemplo, nosotros como somos un edificio, como le decían, que tiene menos de 100 personas, pues a nosotros no nos dan como tal un curso, ¿no? El cual debería de existir, ¿no? Por ejemplo, si alguien queda atrapado, ¿qué hacemos, no? Si queremos rescatar a alguien, o sea, no vamos a saber qué hacer. Está complicado. Supongo que en lugares públicos podrías como incluir zonas que son los de menor riesgo en dado caso de un simulacro, y hay que se note mucho, que haya más señalización a dónde ir en dado caso de que pasa algo. Y pues para lo mental ahí sí no tengo solución. Si faltan o no son muy vistas, porque bueno, a lo mejor por aquí porque hay mucho verde, luego se te pierden las señalizaciones verdes de los puntos del centro y así, pues no se ven, son muy difíciles de encontrar. Pues así las voces, así la opinión de la ciudadanía, y sí, resulta fundamental que la sociedad esté debidamente informada sobre el cómo actuar y qué hacer en caso de un sismo o de cualquier otro desastre natural, porque si bien es cierto, los planes no van a garantizar que se salvaguarde la vida de las personas, pero contar con un plan, sumado a que las personas tengan al alcance información de cómo actuar y qué hacer, en un caso real de emergencia será un factor determinante para mantener a salvo a la población. Las autoridades deben tomar medidas para mejorar la información y las medidas de seguridad aquí en la capital del país, pero también es importante que cada individuo se tome en serio su propia seguridad y se prepare para cualquier emergencia. Yo me despido, de mi parte es todo, regreso con ustedes a semana 21.2 y por acá nos vemos la próxima semana.
Como les habíamos comentado, el diputado Héctor Barrera Marmolejo, quien preside la Comisión de Protección Civil en el Congreso de la Ciudad de México, hizo señalamientos al respecto del trabajo para presentar el dictamen en la sesión más reciente. Vayamos a escuchar parte de estos señalamientos que hizo desde la tribuna. Uno de los principales temas fue el establecer el cuestionario clasificatorio de riesgo, en el cual se determinará e identificará los inmuebles de uso habitacional, establecimientos mercantiles, espacios públicos y privados que requieran un programa interno de protección civil conforme a su grado de riesgo o vulnerabilidad. Este cuestionario clasificatorio de riesgos operará a través de la plataforma, una plataforma digital que facilitará la tramitología para la presentación de los programas internos. Se elimina la publicidad con las alcaldías, la duplicidad con las alcaldías y se establece como facultad de la Secretaría el publicar y mantener actualizado el padrón de responsables oficiales de protección civil. Los programas internos se presentarán a través de una plataforma digital. En este punto en particular quiero hacer mención que originalmente en la primera legislatura, al momento de emitir el decreto de esta ley, se preveía esta disposición y en 2019, por una iniciativa que no entendimos en ese momento tramitada o presentada por la jefa de gobierno, lo modificó y se duplicaba el proceso con las alcaldías. Por lo que celebro que se retome la plataforma digital previamente establecida. El dictamen establece la nueva vigencia de los programas internos establecida para los siguientes rubros, quedando de la siguiente forma: unidades habitacionales 5 años, inmuebles del sector público 3 años, establecimientos mercantiles de mediano y alto riesgo se sujetarán al resultado que arroje el cuestionario ya mencionado, establecimientos industriales 2 años. En caso de centros comerciales se conservará la obligatoriedad de contar con al menos un especialista en atención médica prehospitalaria, algo que no traía la iniciativa y que después de la discusión en las Comisiones Unidas se logró generar en beneficio de la atención de las emergencias en estos centros comerciales. Escuelas públicas y privadas 2 años, hospitales vigencia 2 años, construcciones con instalaciones especializadas para atención de personas vulnerables 3 años. Aunado a lo anterior, en los programas internos se integran acciones específicas para los grupos de atención prioritaria, así como criterios de inclusión y capacitación. En el caso de los programas especiales, se proponen las siguientes acciones. Aforo mayor de 500 personas deben de ser capturados en la plataforma digital con 10 días de anticipación y solo registrados por la alcaldía, previa celebración de actividad a realizar. Los eventos masivos realizados por el gobierno de la Ciudad de México deberán de ser registrados en la Ciudad de México con 15 días de anticipación. Obras de construcción o demolición. En caso de obras de construcción o demolición, logramos generar el consenso con la DIP para continuar con la presentación de programas internos a través del estudio de análisis de riesgos. Es algo que también se logró en conjuntos con los trabajos en Comisiones Unidas y en el mismo tenor se homologó con el reglamento de obras de construcciones la obligatoriedad de la póliza de seguro de responsabilidad civil con daños a terceros. Es algo que la iniciativa tenía el quitar la póliza de seguro para responsabilidad de daños a terceros y que después del análisis exhaustiva de las Comisiones Unidas logramos que se mantuviera para salvaguardar el patrimonio de las y los vecinos colindantes de estas obras. Los estudios de riesgo de obras o demolición se deberán realizar antes de la solicitud de registro de manifestaciones de construcción B y C. De la misma manera se registrarán en la plataforma digital, cumpliendo los requisitos establecidos como la carta de responsabilidad del propietario y de corresponsabilidad de la responsable oficial de protección civil. Todo sujeto obligado a presentar programa interno deberá contar en todo momento con una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra e indemnice a terceros en sus bienes y personas. Esto también no venía en la iniciativa presentada por la jefa de gobierno y después de los trabajos
parlamentarios que se dieron en la Comisión de Protección Civil y de Administración Pública, se logró generar el consenso para que esta póliza de seguro estuviera respondiendo a los terceros afectados. En referencia a los responsables oficiales de protección civil, lo que antes eran los terceros acreditados, se implementan las siguientes acciones. Las personas que hayan obtenido su registro como responsables oficiales de protección civil serán dados de alta en el padrón digital que expida la Secretaría. La autorización obtenida tendrá una vigencia de 5 años. Aunque la vigencia de registro vence a los 5 años, su responsabilidad no concluye hasta el término de los programas internos o estudios de riesgo de obra que hayan expedido el oficial responsable. Es importante señalar antes de la conclusión de la presentación de este dictamen que sin lugar a dudas estamos a favor de incentivar y reactivar la economía y de la simplificación de trámites en la Ciudad de México y la atención de las emergencias o situaciones de riesgo. Por eso aplaudo los trabajos de los integrantes de ambas comisiones, pero lo que no podemos dejar pasar es que se violente sistemáticamente nuestro reglamento interno en el Congreso de la Ciudad de México. Se violentó el artículo 211 en sus fracciones 20 y 21. Al ser enviado el dictamen que hoy se somete ante esta soberanía a través de la codictaminadora y a través de excitativas. Esto creo que deja un mal precedente y pues bueno, en futuras ocasiones la codictaminadora podrá presentar sin ninguna problemática, dado este precedente que hoy se está dejando palpable y latente en este pleno, de una violación al reglamento por parte del oficialismo, en donde pues ya sabemos que no se respeta la ley, que no se respeta la norma, que la ley no están acostumbrados a respetarla y que creo que se genera un trágico precedente de violación sistemática de la ley. Y sin lugar a dudas, en su defensa, en unos momentos veremos que de un análisis exhaustivo del reglamento se puede interpretar otra cosa, porque así como son de los otros datos, son de las otras cosas. Lo cierto es que el precepto jurídico enunciado señala literalmente que quien debe de presentar el dictamen, enviar el dictamen a la mesa directiva es la dictaminadora, no la codictaminadora. Y en este momento se violentó la ley a la presentación de este dictamen a través de la codictaminadora. Y no podemos dejar de evidenciarlo y en ese entendido presentamos la moción suspensiva que en un momento será discutida en este pleno. Es cuanto, diputado presidente. Luego de que se llevara a cabo estos señalamientos y la exposición de motivos, el presidente de la mesa directiva en turno solicitó que se leyera la moción suspensiva que había sido presentada por el diputado Héctor Barrera, que reiteraba los argumentos en este error de procedimiento parlamentario. La moción fue secundada por la diputada Gabriela Salido Magos de la bancada panista, sin embargo, fue desestimada y la discusión de este dictamen continuó hasta la votación. Los dejamos con las imágenes de lo que ocurrió en el recinto legislativo de Donceles y de esta manera aprovecho para despedirme de ustedes e invitarlos a que nos acompañen el próximo fin de semana en una emisión más de Semana 21.2. En razón de que esta presidencia no recibió por escrito reserva de artículos, se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Ábrase el sistema electrónico por 1 minuto con la finalidad de registrar la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Diputada Lourdes Paz. Lourdes Paz, a favor.
Diputada Claudia Montes de Oca. Diputado Torres. En abstención, por favor. Diputado Mercado. Sonido al diputado. Mi voto es a favor, no sin antes comentarle a la mesa y al Pleno que tengo aquí una copia del documento signado por el diputado Héctor Barrera y el diputado Gerardo Villanueva, en el cual se remite y se desmiente todo lo que acabamos de escuchar sobre la falta al reglamento y al procedimiento para poder votar, discutir y votar el dictamen del día de hoy. Entonces, sin más escándalos y sin más distracciones, mi voto es a favor. Y qué bueno, porque el dictamen, por lo que se ve, será aprobado por mayoría. Diputada Elizabeth Mateos. Elizabeth Mateos, a favor. ¿Falta algún otro diputado o diputada por emitir su voto? Se cierra el sistema de votación de viva voz. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 37 votos a favor, 0 votos en contra y 8 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de Administración Pública Local. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.